Y entonces resolveremos la pregunta número 3 del examen. A ver, estoy grabando, sí. La pregunta número 3 es de gráfica de funciones, aplicación de las derivadas. Y a ver, calcular los extremos relativos de la función. La función es y igual a 9, x al cuadrado menos 3 sobre x al cubo. Y para valores de x distintos de cero. A ver, aquí, este es el detalle de este ejercicio. Y aquí te dice calcular los extremos relativos. Entendemos por extremos relativos a lo siguiente, ¿no? Nos pide, al decir extremos relativos, nos pide hallar los máximos y mínimos de la función. Pero para hallar máximos y mínimos de una función, primero lo que hay que hacer es calcular lo que son los puntos críticos. Que para calcular los puntos críticos, lo que hay que hacer es que la primera derivada es igual a cero, ¿no ve? Luego de calcular los puntos críticos hay que clasificar los intervalos donde la función es creciente y donde la función es decreciente. Y luego de hallar donde la función es creciente y donde la función es decreciente, pues utilizamos este criterio, ¿no? Cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, pues estamos en un máximo. Y si la función pasa de ser decreciente a ser creciente, pues estamos en un mínimo. Entonces a eso se refiere a hallar los extremos relativos, ¿no? Hallar los máximos y mínimos. Pero para hallar eso hay que primero hallar los puntos críticos, luego hallar dónde la función es creciente y decreciente, y luego recién hay que clasificar, ¿no? Mediante el criterio de la primera derivada, ¿sí? En cual nos dice, ¿no? Cuando es creciente, hacer decreciente máximo, decreciente, creciente mínimo. Entonces haremos eso, ya. Y a ver, solamente por fines explicativos, el gráfico de esta función está de esta forma. Ya este es el gráfico de la función. Si esta es la función y igual a 9 por x al cuadrado menos 3. 9 por x al cuadrado menos 3. Todo esto sobre x al cubo. Ese es el gráfico de la función. Entonces lo primero que voy a hallar aquí en el ejercicio es el dominio de esta función. Esta es la función, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser hallar el dominio. Entonces el dominio de la función, ya. A ver, tenemos que analizar, ¿no? La variable x, si hay restricciones para la variable x, ¿no? Sí, hay restricciones, ¿no? X puede tomar cualquier valor, ¿no? Pero cuando x toma el valor de cero, pues aquí voy a tener 9 por cero al cuadrado menos 3 sobre cero al cubo, ¿no? Voy a tener división por cero y la división por cero no existe. Entonces, esa es la única restricción, ¿no? Que la variable x puede tomar cualquier valor, pero excepto este. Si x no puede tomar el valor de cero, porque voy a tener división por cero y eso no está, no, y eso no está definido, ¿sí? La división por cero no está definido. Entonces, ese es el dominio de la función. Aquí voy a decir, el dominio de la función son todas las rectas de los números reales excepto el valor de x igual a cero. Eso es lo que estoy anotando aquí. Es todas las rectas de los números reales excepto el valor de cero. Sí, esto se tenía que acordar un poquito del tema de funciones, ¿no? Y eso se ve en el gráfico, fíjense. El dominio de la función pues nos dice de dónde a dónde abarca la función, desde dónde hasta dónde hay gráfico de la función. Por ejemplo, esta es la función y igual a la raíz cuadrada de x. Fíjense, el gráfico abarca desde cero hasta el infinito positivo, porque esto continúa indefinidamente. Entonces aquí el dominio de la función está pues desde el cero hasta el infinito, ¿no? Ese es el dominio de la función. Nos dice de dónde a dónde hay gráfica de la función. Fíjense que de dónde a dónde hay gráfica de la función. Fíjense que hay gráfica de la función desde cero, cero, cero y hasta el infinito positivo, ¿no? Eso es el dominio de la función. También hay otro similar, ejemplo similar. A ver, aquí puede tener la siguiente función. Digamos que aquí está en 2 y aquí está en 5. Entonces el dominio de la función son los x que van desde el 2 hasta el 5, ¿no? Desde 2 hasta 5. El dominio de la función nos dice de dónde a dónde hay gráficos, o sea, la gráfica de la función, eso nos dice el dominio, ¿no? Que va a haber gráfica de la función desde 2 hasta 5, hay gráfica de la función desde 2 hasta el 5, ¿no? Y ese es el dominio de la función.
Y eso hallado aquí, ¿no? Eso hallado aquí analizando a la variable x, ¿no? ¿Está? Aquí está, ¿no? Entonces no hay restricciones aquí para esta función, ¿no? X puede tomar cualquier valor, pero excepto este valorcito de cero. Entonces eso también se le llama un punto de discontinuidad. Incluso en el enunciado del ejercicio mismo te dice, ¿no? La función es 9x al cuadrado, pero x tiene que tomar, tiene que ser distinto de cero, te dice. O sea que x no puede tomar el valor de cero. Puede tomar cualquier valor, pero distinto de cero, ¿sí? Cualquier valor distinto de cero. Sí, justamente ese valorcito de x igual a cero se lo llama un punto de discontinuidad. Fíjense que hay gráfica de la función desde menos infinito hasta casi llegando al cero y luego inicia desde en cero abierto y hasta el infinito, ¿no? Entonces, por eso les digo aquí que el dominio de la función son todas las rectas de los números reales excepto el cero. Pues hay gráfico desde menos infinito hasta más infinito, pero excepto en x igual a cero. Aquí no hay gráfico de la función, fíjense. Aquí la gráfica tiende a aproximarse infinitamente, ¿no? Pero no la llega a chocar ahí. Entonces esto se aproxima infinitamente, ¿no? A la recta que está de rojo. Y lo mismo aquí sucede, ¿no? Entonces ese es el dominio de la función. Entonces en x igual a cero hay un punto de discontinuidad, se lo llama ya. Entonces en x igual a cero, en ahí tenemos un punto de discontinuidad, punto de discontinuidad, punto. Pues hay un punto donde no hay gráfica de la función era y 9 por x al cuadrado menos 3 sobre x al cubo. Ya, entonces eso. Entonces ese es el dominio de la función. Ahora pasaremos a hallar los puntos críticos de la función. Puntos críticos. Entonces para hallar los puntos críticos lo que hay que hacer es la primera derivada es igual a cero, ¿no? Ese es el criterio para hallar los puntos críticos. Y puntos críticos son aquellos puntos donde la recta tangente a la función es horizontal. Eso sucede aquí. Fíjense que en este punto la recta tangente a la función es horizontal y en este otro punto la recta tangente a la función también es horizontal. Entonces tenemos dos puntos críticos. Un punto crítico está aquí y otro punto crítico está aquí. Como repito, este gráfico hay que hacerlo al final del ejercicio solamente con fines explicativos para explicar nada más. Entonces hay que hallar la derivada y esa derivada hay que igualarla a cero, ¿no? Entonces aquí la función es y igual a ver, para facilitar el proceso de derivación, este 9 lo voy a distribuir. Entonces voy a tener 9x al cuadrado menos 27 sobre x al cubo. Entonces derivaremos esta función. Ya, para derivar esta función voy a utilizar la regla del cociente. Va a ser la derivada del numerador. La derivada del numerador, ¿cuánto es? A ver, la derivada del numerador es 18 veces x. La derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del numerador. La derivada del numerador de 9x al cuadrado, eso es 18x por la derivada del denominador menos el numerador sin derivar, que eso es 9x al cuadrado menos 27, por la derivada del denominador, la derivada de x del denominador de x al cubo, eso es 3x al cuadrado. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado, ¿no? Solamente estoy derivando por la regla del cociente. A ver, 18x por x por x al cubo, eso es x a la cuarta, ¿no? 18x a la cuarta menos, a ver, aquí 9 por 3, 9x al cuadrado por 3x al cuadrado, nada más voy a distribuirlo ahí. Entonces 3x al cuadrado por 9x al cuadrado, eso es 27x al cuadrado. Menos ahora 27 por 3x al cuadrado, eso es 81x al cuadrado. Todo esto sobre x a la potencia de una potencia, no 3 por 2, eso es 6. Ya está. Aquí la derivada es 18x a la cuarta menos 27x al cuadrado más 81x al cuadrado. Necesito un detalle. X a la cuarta es aquí, ¿no? Aunque tengo espacio, a ver por qué me estoy ahorrando. A ver, la derivada aquí va a ser 18x a la cuarta
Aquí ya lo voy a hacer ya menos 27x a la cuarta más 81x al cuadrado. Todo esto sobre x a la sexta. Entonces aquí la derivada va a ser 18x a la cuarta. Suma de términos semejantes aquí podemos hacer, ¿no? 18x a la cuarta menos 27x a la cuarta, eso es menos 9x a la cuarta más 81x al cuadrado sobre x a la sexta. Aún puedo simplificar esto, voy a reducir la derivada a su mínima expresión. Del numerador puedo factorizar x al cuadrado, va a ser menos 9x al cuadrado más 81. Todo esto sobre x a la sexta. Y 2 con este 6 se va a simplificar y voy a tener la derivada. Va a ser menos 9x al cuadrado más 81 sobre x a la cuarta esta vez, porque aquí hemos simplificado. Sí, ya tengo la derivada. Esta es la derivada. Pero para analizar los puntos críticos a esta derivada hay que igualarlo a cero. Entonces de aquí, igualando la derivada menos 9x al cuadrado más 81 sobre x a la cuarta, eso lo igual a cero. De aquí tengo menos 9x al cuadrado más 81 igual a cero por x a la cuarta, ¿no? Aquí todo esto se anula, ¿no? Se hace cero. Entonces aquí voy a tener menos 9x al cuadrado más 81 igual a cero, ¿no? A ver, puedo dividir entre menos 9 a cada lado de la igualdad. Solamente estoy resolviendo la ecuación, ¿no? Ustedes resolvanlo como más lo supiesen hacer. Aquí este va a ser cero sobre cualquier cosa, sigue siendo cero, ¿no? Aquí voy a tener menos con menos, va a ser aquí x al cuadrado. Aquí más por menos va a ser menos 81 entre 9, eso es 9. Es igual a cero, ¿no? Y esto el 9 es 3 al cuadrado, ¿no? Y va a ser x menos 3 por x más 3 por diferencia de cuadrados. Y de aquí x menos 3 lo igual a cero y x más 3 lo igual a cero. De aquí en x igual a 3 y en x igual a menos 3. Entonces tenemos puntos críticos en x igual a 3 y en x igual a menos 3. ¿Sí? Y eso se ve en el gráfico. Aquí nos fijaremos. Tenemos puntos críticos en x igual a 3 y en x igual a menos 3. ¿Ya? Entonces solamente he hallado las coordenadas en x de los puntos críticos. Ahora para hallar las coordenadas en y, ¿sí? Aquí hay las coordenadas en x solamente está en 3 y en menos 3, ¿sí? Los puntos críticos, las coordenadas en x. Para hallar las coordenadas en y, pues tengo que reemplazar en la ecuación de la función que nos dan en el enunciado del ejercicio, ¿no? en esta ecuación. Entonces hallaremos las coordenadas en y de los puntos críticos. Y a ver, la función es esta, ¿no? Es y igual a 9 por x al cuadrado menos 3 sobre x al cubo. Entonces con x igual a menos 3, primero con x igual a menos 3, entonces voy a sustituir aquí, 9 va a ser por menos 3 al cuadrado menos 3 sobre menos 3 al cubo. Y eso nos va a dar menos 2. Entonces aquí el punto había estado en x igual a menos 3 y en y es menos 2. Y ahora para el punto en x igual a 3, el valor en y es 9 por 3 al cuadrado menos 3 sobre 3 al cubo. Y esto te va a dar 2. Entonces el punto crítico había estado en 3,2. Entonces ya he hallado, ¿no? Entonces cuando es 3, su coordenada en y había sido 2. Y cuando es menos 3, su coordenada en y había sido menos 2. Entonces ya he hallado los puntos críticos. Ahora ya haremos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces eso voy a hacer aquí. Voy a hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ya, los intervalos donde la función es creciente y donde la función es decreciente. Y el criterio para hacer eso se basa en el criterio vamos a usar el criterio de la primera derivada. Nos dice que una función es creciente cuando la primera derivada es cero
Una función es creciente cuando la primera función es decreciente cuando la primera derivada. Entonces, habíamos hallado puntos críticos en x igual a menos 3 y en x igual a 3. Eso hay que graficarlo en la recta numérica. Ya, entonces aquí tengo el menos 3 y aquí el 3. Ya, entonces ahí he graficado los puntos críticos. Hemos llegado a puntos críticos en x igual a menos 3 y en x igual a 3. Pero si la función tiene puntos de discontinuidad, esos puntos más hay que colocarlo aquí, ¿sí? Hay que graficarlo, ¿sí? Si no hay puntos de discontinuidad no pasa nada, pero cuando la función presenta puntos de discontinuidad, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En la determinación. Hay que anotarlo, ¿no? En esta recta, a los puntos de discontinuidad también. Y hemos hallado, ¿no? Hemos encontrado que la función tiene un punto de discontinuidad en x igual a 0, ¿no? Aquí mismo usted decía, ¿no? En x igual a 0. X tiene un valor distinto de 0. Entonces ese es un punto de discontinuidad. Ese punto de discontinuidad también hay que anotarlo aquí en x igual a 0. Pero este es un punto de discontinuidad. Entonces punto de discontinuidad. Este es un punto de... Mejor así. Y aquí este es un punto de discontinuidad, ¿ya? El punto de discontinuidad. Entonces ya no tenemos solo tres intervalos, ahora tenemos, fíjense, uno, 2, 3 y 4 intervalos. Entonces para esos 4 intervalos hay que llegar a donde hacia aquí es creciente, hacia aquí crece o decrece, hacia aquí decrece o crece, hacia aquí crece o decrece y así, ¿no? Entonces para cada intervalo ahora hallaremos. Entonces a ver, ahora diremos lo siguiente. Primero para el intervalo que va desde menos infinito, menor a x, menor a 3. Quiero saber si en este intervalo si la función es creciente o si es decreciente. Entonces el criterio se basa en la primera derivada, ¿no? Si la primera derivada es positiva es creciente, si la primera derivada es negativa es decreciente. Aquí tengo la primera derivada, aquí hemos llegado a la primera derivada, es menos 9x al cuadrado más 81 sobre x al cuarto. Menos 9x al cuadrado. La primera derivada es menos 9x al cuadrado más 81 sobre x a la cuarta. Entonces elegiremos un valor dentro de este intervalo, ¿no? Obviamente está aquí el menos 5, el menos 6, el menos 4. Yo voy a elegir el x en x igual a menos 4. Puede ser cualquier otro valor, ¿no? Pero que esté dentro de este intervalo. Entonces con x igual a menos 4, eso lo voy a sustituir en la primera derivada. Va a ser menos 9 por menos 4 al cuadrado más 81 sobre menos 4, esto elevado a la cuarta. Y esto nos va a dar menos 0,24. Menos 0,24. Y eso es menor que 0, ¿no? Nos da un número negativo. Y un negativo es pues, menor que 0. Entonces aquí la función decrece. Ya esto es la primera derivada, ¿no? Entonces esto lo borraremos. O sea que en este intervalo la función había sido decreciente, ¿no? Ahora pasaremos al siguiente intervalo. Ahora para el intervalo de menos 3 a 0. Menos 3 menor a x menor a 0. Entonces, nuevamente, no quiero saber si en este intervalo si la función crece o decrece. Un valorcito, ¿no? Puedo elegir, aquí está el menos 2, el menos 1. Yo voy a elegir el menos 1. ¿O el menos 2? Voy a elegir el menos 2 en x igual a menos 2. Entonces eso lo voy a sustituir en la primera derivada. Va a ser menos 2 por menos 2 al cuadrado más 81 sobre menos 2 a la cuarta, ¿no? Aquí estoy sustituyendo los valores de x con menos 4 con menos 2. Y esto nos va a dar 2,81, ¿no? No interesa qué cantidad, nos interesa el signo, nos da un valor positivo, no es mayor que 0. O sea que aquí la función es creciente. Entonces en este intervalo la función había sido creciente. Ahora para el siguiente intervalo, entonces para el intervalo ahora que va desde 0 hasta 3, 0 menor a x menor a 3, nuevamente elegimos un valor dentro de este intervalo, voy a elegir x igual a 2.
Entonces sigue así, ¿no? Entonces voy a tener menos 2 por 2 al cuadrado más 81 sobre 2 a la cuarta. Y eso nos va a dar 2,81 también. No nos interesa qué cantidad, más nos interesa 5, nos sale positivo, ¿no? Mayor que cero. Entonces, cuando es positivo aquí la función crece o sube. Entonces, en este intervalo también la función había sido creciente. Ahora para el siguiente intervalo, finalmente, ahora para el intervalo, desde el 3 hasta el infinito. Desde el 3 menor a x menor a más el infinito. Entonces elijo un valor, ¿no? Entonces voy a elegir x igual a 4. Entonces eso lo voy a sustituir, va a ser menos 9 por 4 al cuadrado más 81 sobre 4 a la cuarta. Y eso nos va a dar menos 0,24 menos 0,24 y eso es menor que 0, o sea que aquí decrece. O sea que en este intervalo la función ha sido decreciente. Ya. Entonces, finalmente, ahora en conclusión, tenemos que analizar nuestros puntos críticos, ¿sí? Y nuestros puntos críticos eran en menos 3 y en 3. Solamente vamos a analizar en esos. Ya nada que ver aquí, en x igual a 0 había puntos de discontinuidad, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, no vamos a analizar eso, solamente analizamos los puntos críticos. Y los puntos críticos están en menos 3 y 3. Entonces, ahora decimos aquí en conclusión, en x igual a 3, en x igual a menos 3, en x igual a 3, fíjense que la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Entonces estamos en un mínimo, ¿no? En x igual a menos 3 se tiene un mínimo. Entonces el mínimo está en menos 3, en coordenada en x menos 3 y su coordenada en y era va. No es menos 3, es un menos 2, ¿no? Menos 2. Y ya va ahora. Ahora el siguiente punto crítico era en x igual a 3. En x igual a 3 se tiene ahora un. Ahora para x igual a 3, fíjense que pasa de ser creciente a ser decreciente. Entonces estamos en un máximo. Entonces el máximo está en x igual a 3 y su coordenada en y era va 2. Ya está, eso es la respuesta. Esto no los podemos echar más arriba, este gráfico. Y luego recién tienen que graficar. Ahí acaba el ejercicio. Esta es una parte teórica, ¿no? Y ahora, a ver, para resolver ahora la última pregunta, es un poquito, son aplicaciones de la derivada a la física, ya aplicaciones de la derivada a la cinemática, que ese temita lo ven en física. Y a ver, haremos un pequeño repaso de la parte teórica, rápido nomás lo voy a hacer. Ya, x igual a f de t, ya, x igual a f, x igual a, x es función del tiempo, ya, t es el tiempo y x va a ser esto va a ser la función que describe el movimiento de un automóvil o de una partícula en un instante t, ya en un tiempo t. Y a ver, por decir, a ver si yo tengo aquí no sé, la línea del tiempo y supongamos que la partícula inicia su movimiento en el punto A y llega hasta el punto B. Entonces yo quiero saber el desplazamiento o la distancia que ha recorrido entre el punto A y el punto B. Entonces si yo quiero hallar el desplazamiento que ha habido entre el punto A y el punto B, pues solamente hago la diferencia, ¿no? De la posición inicial es la posición final, ¿no? Entonces la distancia que ha recorrido lo llamamos aquí delta X, ¿ya?
Entonces, la distancia que has recorrido desde el punto A hasta el punto B, eso lo llamamos el desplazamiento que ha habido entre el punto A y el punto B. Y si yo quiero hallar el desplazamiento que ha habido, solamente hago la diferencia, ¿no? De la posición inicial menos la posición final menos la posición inicial. Y si yo quiero hallar también el tiempo en el que ha hecho ese desplazamiento desde A hasta B, pues solamente hago la diferencia también, ¿no? Entonces, el intervalo, el tiempo que le ha tomado recorrer desde A hasta B, pues solamente hago la diferencia, ¿no? Del tiempo final menos el tiempo inicial. Eso anoto aquí. Entonces, eso, ¿no? Entonces, eh, si yo quiero el desplazamiento que ha hecho entre el punto A y B, pues hago la diferencia, ¿no? De la posición inicial menos la posición final menos la inicial. Si yo quiero saber en qué tiempo has recorrido desde A hasta B, pues hago la diferencia del tiempo final menos el tiempo inicial. Ya, entonces eso lo denotamos por delta X y delta T. Entonces, ahora si yo quiero hallar la velocidad promedio solamente hago la división del desplazamiento y el intervalo de tiempo, ¿no? Delta X sobre delta T. Eso es la formulita para la velocidad promedio. Ahora, si yo quiero calcular ahora la velocidad instantánea, pues tengo que derivar a la función que describe la posición, ¿sí? Tengo que derivar a X, tengo que derivar esto. Si yo quiero la velocidad instantánea, ¿sí? Por eso está aquí. Entonces tengo que derivar. Si yo quiero calcular la velocidad instantánea, pues tengo que derivar a esto, ¿no? A la función que describe la posición, ¿no? A la que describe la posición, ¿sí? Ahora, si yo quiero, si tenemos velocidad, pues podemos hablar de aceleraciones. Ahora, supongamos que una partícula o un automóvil recorre desde el punto A hasta el punto B en una cierta velocidad, o sea, en el punto A inicia en una velocidad inicial y llega hasta el punto B en una velocidad B', que eso lo llamamos la velocidad final. Entonces, si yo quiero hallar la diferencia o la variación de la velocidad que ha habido, pues solamente hago la diferencia, ¿no? De la velocidad final menos la velocidad inicial. Sí, la velocidad final menos la velocidad inicial. Y si quiero hallar el tiempo en el que ha llegado nuevamente desde A hasta B, pues hago también, ¿no? Eso lo llamamos delta T. En ese intervalo de tiempo has recorrido desde A hasta B, eso lo llamamos delta T, es el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, si yo quiero, y la aceleración promedio se lo calcula como como el cociente de delta V de la variación de la velocidad y sobre el intervalo de tiempo, ¿no? Hago esa división y yo tengo la aceleración promedio. Ahora, si yo quiero hallar la aceleración instantánea, si yo quiero hallar la aceleración instantánea, pues tengo que derivar a la velocidad, ¿sí? A la función de velocidad, ¿sí? Tengo que derivar la velocidad. Pero también la aceleración se puede calcular como hay que derivar dos veces a la función que describe la posición. Sí, hay que derivar dos veces a esta, ¿no? Sí, a la función que describe la posición. Ya, a ver, es un poquito de física, ¿no? A ver, la ley de movimiento de una... Esa era la última pregunta. Sí, esto lo borraremos si no los enunciados. Es medio que hace confundir. Me decía, así sin enumerar. Ay, ¿por qué estoy diciendo esto? A ver, la ley del movimiento de una partícula está dada por, aquí está, mira. Esta es la función que nos describe la posición de la partícula en un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces te dice, ¿no? La ley de movimiento de una partícula está dada por x igual a t al cuadrado seno de 3 veces t, donde x se mide en centímetros y el tiempo en segundos. X en centímetros y el tiempo en segundos. Calcular la posición y la velocidad instantánea en un tiempo de 2 segundos. Entonces primero calcularemos aquí la posición. Ya. Para calcular la posición es directamente calcular la posición y la velocidad instantánea para un tiempo de 2 segundos, te dice entonces, pero
Ah, la función que describe la posición para un tiempo t es esta, ¿sí? Esto siempre viene en el enunciado del ejercicio, siempre les van a dar. Y la posición, la función que describe la posición de la partícula para un tiempo t es esta, seno de 3 veces t. Entonces esta es la función que describe la posición para un tiempo t. Entonces aquí nos pide primero la posición y luego la velocidad instantánea para un tiempo de t igual a segundo. Entonces solamente sustituir, ¿no? Ahora en t igual a 2 segundos, pues la posición de la partícula es solamente aquí, ¿no? Donde veo x aquí, donde veo t voy a sustituir por 2, ¿no? Entonces voy a tener 2 al cuadrado seno de 3 veces t. Ojo que su calculadora tiene que estar en radianes, ¿ya? Cuando estén resolviendo este tipo de ejercicios. Y esto les va a dar menos 1.1, ¿sí? Menos 1.1. Estos centímetros, porque es posición, es distancia, ¿sí? Posición x es menos 1.1 centímetros. Eso les dice, ¿no? Que la partícula, pues, hacia la derecha va con positivo. Entonces, como no sale negativo, pues la partícula se está moviendo hacia la izquierda. Eso nada más es. Entonces, la posición de la partícula está en menos 1.1 centímetros, ¿no? Eso, no, esa es eso para la posición. Luego también te pide hallar la velocidad instantánea para un tiempo de 2 segundos. Ahora pasaremos a lo que es velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Ya, para hallar la velocidad instantánea, a ver dónde está. Velocidad instantánea, fíjense que hay que derivar a la función que describe la posición, ¿sí? Bueno, para hallar la velocidad instantánea, que le borra instantánea. Entonces, para hallar la velocidad instantánea hay que derivar a la función que describe la posición. Sí, la función que describe la posición x, la función que describe, esta es la fórmula, ¿no? Ahora la función que describía la posición era esta, es lo que nos da aquí. Esta es la función que describe la posición, este al cuadrado seno de 3 veces t, este al cuadrado seno de 3 veces t. Entonces hay que derivar a esto, ¿no? Entonces la velocidad va a ser igual a la derivada respecto del tiempo de t al cuadrado seno de 3 veces t. Entonces tengo que derivar esto. Entonces, ¿cómo derivamos esta función? Entonces es un producto, ¿no? Tengo un producto de funciones ahí. Entonces, ¿cómo derivamos un producto de funciones? Va a ser la derivada de la primera función de 2 veces t, eso es 2t. La segunda función, seno de 3 veces t sin derivar, más la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda función. La derivada del seno de 3 veces t, eso es coseno de 3 veces t, por la derivada de su argumento de 3 veces t, eso es 3. Imagínense que el t es x, ¿no? Y deriven, ¿no? Entonces la velocidad instantánea había sido esta, ahora la función que describe la velocidad para un tiempo t es esta, ¿no? Más 3t al cuadrado coseno de 3 veces t. Ya. Entonces esta es la función ahora que describe la velocidad de la partícula para un tiempo t. Entonces para nosotros nos pide la velocidad para un tiempo de 2 segundos, ¿no? Entonces solamente voy a sustituir aquí, va a ser 2 por 2 seno de 3 por 2 más 3 por 2 al cuadrado coseno de 3 por 2. Entonces la velocidad para un tiempo de 2 había sido de esto. Si lo introducen en sus calculadoras va a ser 12.35. 12,35. La velocidad se mide en metros por segundo. La velocidad es distancia entre tiempo, ¿no? Entonces la distancia estamos en centímetros y el tiempo en segundos. Ya está. Y esa es la respuesta.
Ojo que su calculadora tiene que estar en radianes para que les dé el resultado. Y eso es el ejercicio. ¿Tienen alguna duda o consulta? Me escriben nomás al inbox, ¿ya?